El tema es sencillo, pero a la vez retador, muy retador, un reto de viernes. Luis Díaz ya está en el top 5 de jugadores históricos del fútbol colombiano. Hoy podríamos decirlo o todavía es muy pronto para hacerlo. Queremos que usted, de igual manera, desde su casa, desde donde se encuentre, participe con nosotros y nos entregue ya su opinión. ¿Cómo? A través de nuestra cuenta de X, @ESPN Colombia, y con el numeral ESPN F90 Colombia, nos etiqueta. Así que ahí está la pregunta, esa es nuestra temática inicial, como cerramos con Fernando. Luis Díaz ya está en el top 5 de jugadores históricos del fútbol colombiano, Oscar. Sí, Pacho. Lo que pasa es que no podemos negar que el salto de calidad que se da y sobre todo cómo nos catapulta a nivel internacional, poniéndonos en el plano dentro de las grandes figuras del fútbol, lo lleva a él a que nos represente y nos sintamos orgullosos de que su figura se esté dando día tras día y de buenas presentaciones. Cada uno en su momento lo fue logrando con sus dificultades y con sus logros, pero lo que ha hecho Lucho es de verdad meteórica. Muy rápido. A muchos de nosotros nos costó una eternidad. Lucho, en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué hace? Que a mí me dijeron, hey, el Pío Valderrama está llevando está llevando una selección de indígenas, de una representación de Colombia y de pronto, no, bueno, el Junior, no, que se fue para 2018, 2019. Fue ayer. Bueno, pero Oscar, ¿cuáles son tus 5? Dan los 5 porque hay que sacar uno de los 5 que estaban en el podio, que eran, bueno, sí. ¿Sabes qué pasa? Que es que, por ejemplo, a Willington Ortiz lo vi muy poco porque mi memoria, estamos hablando de Willington, es de los años 80, 70. No, 80. Él jugó el 71. El 70 no me vaya a pedir nada porque yo estaba naciendo. Bueno, no, por eso. Pero mi memoria va hacia los 80 cuando está en el Deportivo Cali, en ese lapso donde... Con la Fillol. Exacto. Entonces yo tengo ese flash, nada más. Es que, por Dios... Y estoy en América. Ustedes ven fútbol hoy gracias a la tecnología. A nosotros nos tocaba esperar un partido al año. Y repetirlo. Y repetirlo. ¿Ustedes se acuerdan que...? La televisión no transmitía nada. La televisión no transmitía nada. Entonces, uno se tenía que imaginar los partidos era por el radio. Sí. Yo me acuerdo una vez que Ángel María Torres hizo un gol olímpico y yo estaba en el camarote de mi casa y gol olímpico de Ángel María Torres y el narrador lo iba... Ese fue un icónico partido del Medellín. Dos tiros libres, dos tiros de esquina. Uno de Cococho Álvarez y uno de Ángel María Torres. Copa Libertadores no, 79. Fue frente a Quilmes. Los dos. No, yo me acuerdo uno fue con Tolima. No, y hubo uno contra Atlético Nacional. Nacional. Sí, yo estaba tirado así en mi camarote a Navarro, con el radio de mi papá que se lo robé de las pilas grandes. Tenías 8 años, fue en el 78. Claro. Pero entonces no me pidan cómo jugaba Willington Ortiz porque nosotros veíamos Pero entonces, ¿cuáles son tus 5? Entonces para mí, Pedro Sape, que yo iba a verlo todos los domingos, era mi arquero. Ok. El 2. Pedro Sape, el Pío Valderrama. 2. Voy a ser grosero en ese sentido. Faustino está por encima del bien y del mal. Créame, me quito el sombrero con el morocho que no está aquí. James. 4. Freddy Rincón. Sí, entonces no está Luis Díaz. Pero lo que pasa es que es un contexto distinto. Mire, yo les aseguro que Freddy hoy, en esta selección, en el contexto de hoy, el fútbol mundial, barre con todos y le da sopa y seco. Y Falcao tampoco lo metiste. Pero Falcao es centro delantero. Pero es que para mí, cuando yo veo a Freddy Rincón ahí parado, un morocho para que iba... ti todavía Luis Díaz no está en ese top 5. Sí está. Lo que pasa es que es muy difícil remover alguno de estos porque hacen parte de mi momento histórico y de mi vida. No, lo que pasa es que vamos a sacar de los muy corto tiempo ha logrado, y uno lo ve, como decías tú, ayer, en poco tiempo ha logrado lo que no han logrado, lo que se tardaron mucho en lograr. Y recordemos que ha sido también tengamos en cuenta que las dinámicas del mercado, son diferentes, distintas. Pero, y no perdamos de vista el hecho de que hoy por hoy seguramente va a conformar ese 11 ideal del mundo, como en alguna vez le tocó a Falcao. Y hoy por hoy va a estar dentro de los primeros, de los mejores jugadores del mundo, quizás en el top 5. Lucho lo que está haciendo es inmenso. O sea, está imparable. Le falta el mundial, No, yo no voy a catalogar Lucho por mundial. El top 5... Porque es que eso depende de un jugador, del colectivo. Pero el top 5 normalmente es James, Falcao, Rincón, Asprilla
y el pibe. Esos son los 5. Porque James estuvo en un mundial, el pibe también. No, pero mire, Rincón, Lucho Díaz hoy es el jugador colombiano con más goles en la Champions. Y es el noveno jugador colombiano con 107 goles, el noveno en poco tiempo. No, está muy bien, Martín, pero yo creo que... En una posición que no es la de él. Yo creo que el Mundial lo va a graduar ahí como en el top, porque todavía no lo ha jugado. Cuando juegue el Mundial y haga un buen Mundial, creo que entra ya ahí a compartir con ellos. Dentro de ese top 5, que de hecho lo comparto, quizá moviendo posiciones, pero usted... ¿No saca ninguno de esos para meter a Lucho? O sea, no hace parte todavía. Hoy todavía no, después del Mundial yo creo que sí. Pero o sea, solo tiene que jugar, no jugar bien. No, hacer un buen Mundial, para que yo me sacara a Rincón. Para yo sacar a Rincón, tiene que Lucho Díaz hacer un buen Mundial. Para sacar a Asprilla, tiene que hacer un buen Mundial. Para sacar al pibe, lo mismo, y a James, a Falcao, todavía no lo puedo sacar. Lucho, hoy con poquito Lucho Díaz está ocupando el tercer lugar de los mejores jugadores de la historia del fútbol colombiano. Con poquito, con sacando aquí el Toro. Pacho, y ahorita va a ser el número 1. Bueno, dame tu 5, ya que eres retador poniéndolo en tercer lugar. Claro, Pacho, es que las estadísticas están ahí. Dale. No, para mí, Falcao, Lucho Díaz y el que abrió el camino, Faustino Asprilla. Y el pibe. Por encima de James. Y después viene James y viene el pibe. Sí, bueno, o sea, permítame en un momento la opinión de la gente y vuelvo a la mesa. La opinión de la gente, aquí está. La opinión de la gente. Bueno, Subero Rivas dice, desde Santa Marta, saludándolo. Lucho Díaz sí se ganó esa posición y aspiramos un Balón de Oro. Saludos al Torete de Becerril. Torete. Gio, hola Gio, ¿qué más? Gio Hernández nos escribe, buenas noches. Feliz noche a todos, me encanta Fernando Palomo, a nosotros también. Saludos a las señoritas y caballeros del programa. Luis Díaz ha hecho cosas importantes, pero todavía no ha logrado hechos icónicos. El Mundial es la clave. Saludos desde Cúcuta. Daniel Alejandro dice, para mí, para ser histórico necesita ganar un título con la selección Colombia. Por el momento está detrás de los campeones del 2001. A nivel de clubes sí es el más importante. Pero entonces... Juan Gonzalo Laverde dice, creo que Lucho es un grande y excelente jugador de la historia de Colombia. Para estar en el top 5 falta que participe y brille en una Copa del Mundo. Top 5 hoy para él, Pino, Pibe, Rincón, James y Falcao. Saludo a la mesa y al gran Oscar Córdoba. Muchas gracias. Juanpa Gonza dice, más allá de los contextos y las épocas, lo hecho por Lucho ya lo pone en el top 5. Es más, para mí la pregunta es, ¿qué le falta para ser el número 1? Total. ¿Saben qué pasa? Les voy a hacer rápido. Nosotros tuvimos una época donde no íbamos a los mundiales, pero teníamos jugadores que formaron la historia del fútbol colombiano. Entonces, no es justo los de antes. eximirlos o restringir ese paso a ese... A Willington Izape y Herrera y todo. Siempre ha sido ese debate de las épocas. Exacto, pero en ese orden de ideas, no ir a un mundial y no jugar un mundial, entonces te descalifica como histórico. Y es tan subjetivo. Pero lo que pasa es que sí es un vacío. De hecho, mire que ahí hay un televidente que dice que le falta ganar cosas con Colombia. Digamos que de la lista, estos ninguno ganó. Y de los que ganaron en el 2001, digamos que no existe esa gran figura, aparte del señor Oscar Córdoba, que se vea representado por la selección, ¿sí me entiendes? O sea, tipo Tino, Freddy... ¿Aún ganando un título? Claro, pero usted no lo mete a él en un top 5. No, yo lo meto en un top 10, pero ahí tiene que estar Iván Ramiro, tiene que estar Mario Alberto. Pero no aparecen en un top 5. No han ganado un título, pero por ejemplo James fue goleador de un mundial. El pibe fue rey de América 2 veces. Pero ¿qué más? Falcao fue goleador de una... Lucho, te voy a decir una cosa. O sea, eso es ganar algo. Una cosa es lo que tú ganas y otra cosa es lo que la gente hace que tú ganes. Una elección. Eso va por gustos. Ahí sí no... Qué pena contigo. No es lo mismo que yo te levante la copita
a que tú me digas que tú eres el mejor por tu gusto. Eso es diferente. Pero a ver, pero es que James fue goleador de un mundial. No, te lo estoy diciendo no por James. No, yo te lo estoy diciendo no por James, sino por el logro. La Copa América es un logro individual. Es que el logro es diferente a un logro por elección de gustos. Por eso. Está hablando de Rey de América, ¿no? No. Lo de James es correcto. James hizo el gol, fue goleador. Eso se gana compitiendo. Cuando yo te pongo a votación, es subjetivo. No, está bien, pero aquí estamos hablando de los que han logrado algo. Lo que yo te estoy explicando que una cosa es un título y otra cosa es digámoslo, un premio A. Que es diferente. Sí, pero entonces en ese orden dirían los del 2001 serían los 5 mejores, ¿no? No, pero mira, James estaría, pero ninguno de los que estuvimos en esa selección campeona, ninguno estamos. Por eso. Es que eso es lo que a eso vamos. No, porque entonces no me digas que Lucho necesita ser un gran mundial. Exacto. Porque no necesita. No, y lo mismo el pibe no tuvo grandes mundiales, ni Fausto tampoco. Pero bajo la capitanía pero estos son logros mundiales. Bajo la capitanía o sea, no es necesario el título. Por ejemplo, yo hago, no sé, puede que Lucho haga su top por campeonatos, por títulos, por lo que levantó, por el Puskás, yo hago mi ranking y creo que pasa con todos los televidentes por mi gusto, por lo que me divertí viendo, porque me encantaba ver a Freddy Rincón. Yo siempre pongo a Freddy Rincón por encima de todos ellos. No ganó nada. Quizá con Colombia. Hizo un gol espectacular, obviamente, en los 90. Representa mucho también para el fútbol colombiano, pero si es por títulos. No, y por premio que han sido Reyes de América. Hay que sumar. Hay que sumar. El pibe. Borja y Teo estuvieran ahí dentro los Claro, pero es que hay que sumar todo, hay que sumar la trascendencia mundial, el juego como tal, como dice Diana, hay que sumar todo, o sea, no solamente, cierto, porque hay unos que han ganado muchos títulos y no están aquí. ¿Y quién ha sido más trascendental? No, por eso. Entre James y Lucho Díaz. No, por eso. En los equipos. James jugó en el Real Madrid, en el Bayern Múnich, goleador de un mundial, gol Puskás, tiene cosas para mostrar. Sí, pero no, güey. Falcao también tiene cosas para mostrar a Rubén Martín. El pibe también, porque el pibe fue el primero que nos descubrió. Maradona dijo, el pibe le mostró el fútbol colombiano al mundo entero. 3 mundiales. Asprilla hizo 3 goles en el Nou Camp, con el Newcastle al Barcelona, cuando no éramos Lucho nadie. le hizo, le acaba Martín, permítame, yo termino. Cuando no éramos nadie en el fútbol mundial. Y Rincón, ese gol contra Alemania lo inmortaliza. Entonces, Luis Díaz va camino allá, a ese coso. Pero es que falta el mundial, me parece. Démosle espacio también a Sara, que ha estado muy paciente. Mire, es que si es por títulos también. 5 títulos en Portugal, 5 títulos con el Liverpool y hasta ahora acaba de llegar y ya van 2 títulos con el Bayern Múnich. Entonces, si es por títulos, también tendría que estar ahí. Trascendencia. Yo creo que la única forma de poder saldar la diferencia generacional, porque por supuesto comparar épocas es difícil. Yo siento que eso se mide por la calidad y la influencia en el fútbol colombiano. Creo que de ahí es donde el pibe es una figura indiscutida, porque para ese momento marcó una manera de ser identificados y generó una serie de cosas alrededor del fútbol colombiano y de la selección Colombia, que es importante. Y yo creo, y en esa misma línea debo decir que hoy Luis Díaz, incluso sin haber jugado un mundial, ya está al nivel de uno de los mejores 5 jugadores de la historia del fútbol colombiano. ¿Quién sacas? Porque porque lo que él ha logrado en términos de consistencia en la élite del fútbol internacional, ningún jugador colombiano ha sido campeón de la Premier y campeón de una Bundesliga siendo así de protagonista como lo es. Y creo que lo que le falta a él es la perspectiva, es decir, como él no ha finalizado su carrera, todavía no lo podemos mirar en esa perspectiva de esto es lo que hizo. Que es en este momento. Lo que él está marcando en este momento, entendiendo que lo que hicieron Faustino Asprilla, para mí mi top 5 es justamente Faustino Asprilla, el pibe Valderrama, James, Falcao y Luis Díaz. Para mí Rincón no. Ahí tengo que sacar a Freddy, siendo para mí un jugador muy importante desde lo que dice Diana, desde el vínculo, porque yo creo que mi primer recuerdo de Mundial, que creo que es construido posteriormente, es el gol contra Alemania. Pero definitivamente lo que ha conseguido Luis
insisto, independientemente de no haber disputado un mundial, imagínense el potencial que tiene para seguir construyendo ese enorme. Pero mira que es por gusto, Sara, porque digamos, son los mismos nombres. No, por gustos. Yo siento que es objetivo. Por gustos cambiando de perspectiva, porque yo tengo los mismos nombres, pero yo saco al Tino, con dolor, porque entiendo, obviamente lo importante, entiendo el jugadorazo que era, el triplete que hizo el Barcelona, o sea, entiendo muchas cosas, pero entonces ahí es una elección. Pero por que gusto, yo dices hago. tú, por gusto. Claro, porque es que yo digo, ¿a quién saco? Tengo que sacar a alguien porque yo sí debo poner a Luis Díaz dentro del top 5. O sea, a mí no me queda sexto, tiene que estar dentro del top 5, entonces debo hacer una elección. ¿A quién saco? Me queda el Tino con el dolor del alma. Claro, yo creo que tiene que ver muy bueno. Para mí, la incidencia de Faustino Asprilla en Italia, lo que hizo en Inglaterra, en ese contexto, y además verlo jugar. O sea, yo creo que era un jugador absolutamente diferencial. Por ejemplo, para mí lo de y el contexto del Real Madrid, lo del Bayern Múnich, o sea, ser ese primer hombre también en abrir, muy importante. obviamente en un contexto súper difícil de racismo, de todo que de pronto no le permitió mostrar. Yo creo que ustedes dicen hombres que abrieron camino. Para mí él abrió un camino también gigante. Real Madrid lo que representa en todas las épocas y el mismo Bayern Múnich. Entonces, por eso puede que sea gusto. Entonces, usted puede sacar a Freddy, al Tino y pero va a dices estar una bien cosa para importante, meter a una cosa Lucho. muy importante, es que de pronto hoy brillar o tener espacio en Europa es menos complejo que hace unos 40 años. Cuando el pibe llegó a Montpellier, o sea, no nos conocía nadie. Freddy Rincón fue el primer jugador en jugar la Champions League. Eso nadie se lo va a quitar a Freddy Rincón, nadie. Y el Tren Valencia también en su época. Entonces, llegar a Europa, el Tino Asprilla llegar al Parma y hacer lo que hizo. De la primera serie. Entonces quitarles ese lugar no es tan fácil. Porque sí, Luis Díaz hoy está ganando, pero es que Luis Díaz ya tiene un camino recorrido por los otros. Deberíamos hacer un top 5 de los 90, un top 5 de los... pero ¿qué pasa? Sí, yo creo que estamos haciendo el ejercicio. Es un lindo argumento el de Luis Arturo, pero también en la perspectiva es... Para Luis Díaz competir en el nivel de élite que existe hoy en día también es absolutamente diferencial. Es que estamos diciendo que la media de la selección francesa son 23 años, 24 años. Sí. Es decir, lo que él ha conseguido en un mundo de jugadores hiper preparados, todos ultra profesionales, creo que es diferencial con un pasaporte colombiano. Entonces, a mí me parece interesante porque de hecho yo algún día mencioné en una charla que tuve que dar que cuando al pibe le proponen irse al exterior y le dicen... quiere ir, dice, me voy en bicicleta, no sé dónde es, no sé cómo es, no, o sea, era un mundo desconocido, absolutamente desconocido. Estos chicos tienen otra formación, otras herramientas, pero y muchos de cualquier manera, por eso mismo eso que está haciendo Luis es tan diferencial, en un contexto en el que es que hoy está peleando en su equipo, en su mismo equipo, con 2 posibles balones de oro. Miren, aquí, a ver, este es un tema muy complejo porque influyen muchos factores que no se pueden desconocer. El primero, el gusto. El segundo, la influencia en ese momento que causa el personaje. En su momento, Freddy Rincón marcaba una influencia enorme al punto que pues se fue para el Real Madrid. Faustino Asprilla marcó una influencia más una calidad. Es que recuerden ustedes que inclusive Faustino Asprilla pudo haber sido perfectamente Balón de Oro. Pacho, pues esto. Nadie de nosotros sabía dónde quedaba Parma. Por eso. No, y lo sacó de allá de la primera vez. Pero tampoco podemos distanciarnos de una realidad, de algo fáctico, lo de Falcao. Falcao se convirtió en un goleador en Europa. El mejor 9 del mundo, lo dijo Simeone y Guardiola. Cuando en Colombia, ¿cierto? Inclusive teníamos, comillas, deficiencias con los 9 y él se convirtió en el primer goleador del mundo y con el Atlético de Madrid fue goleador de la Europa League. En su momento goleador histórico de la Europa League. Es decir, estamos hablando de una cantidad de factores que influyen. Hace poco vi un video, la semana pasada de la Europa League, que salían los jugadores que actualmente están disputando la Copa League. Y todos reconocen a Falcao. No, dicen, ¿quién es el jugador histórico? ¿Cuál es el GOAT? O sea, el representante cuando usted piensa en Europa League. Y todos respondieron Falcao. Y eso que también tuvimos a Vaca en ese... Vaca con triplete en la Europa League. Y goles en finales. Ahora, ¿qué representa hoy Luis Díaz? En mi opinión, porque pues todo
todos nosotros, y ustedes en casa y los vamos a leer también, tenemos distintas opiniones. Si hoy yo miro la influencia de Luis Díaz en el fútbol internacional, siendo colombiano, está llamado a ser uno de los 5. Yo no me atrevería a decir que es en este momento ni primero, ni segundo, ni cuarto, ni quinto. ¿Por qué? Porque además su carrera no tiene todavía techo. Entonces es muy probable que ese techo vaya más allá de un mundial. Vaya más allá. Va a ser muy importante, por ejemplo, ganar la Champions. Ustedes se imaginan el brinco que pega Luis Díaz en la memoria, en la mente, en la influencia de muchos ganando una Champions y siendo protagonistas de un título de Champions. Sí, porque ya la hemos ganado. Eso no lo ha hecho nadie. Iván Ramiro la ganó. Ni Iván Ramiro ni James. James Congo. Sí, pero James no la jugó. Sí. Entonces, no jugó la final. No, Congo no. No, Iván Ramiro. Entonces, no, solo dos. James y Iván Ramiro. James. Cuadrado pegó en el palo. Entonces, ese personaje llamado Luis Díaz todavía no lo podemos ni siquiera comparar con los que ya dijeron chao, claro, porque no tiene techo. Pacho, lo que pasa es que no debemos, no podemos, no debemos, cada uno en su segmento de vida, porque son diferentes los contextos, por Dios. No nos olvidemos, el estadio más grande que conocimos nosotros en la niñez es del barrio, el de la ciudad. Hoy tenemos la globalización que nos permite conocer el estadio del City. ¿Ustedes conocían el estadio del City? Nadie. No, señor. El estadio del United era el Palacio de los Sueños, el Teatro de los Sueños, el del Real Madrid. Son estadios icónicos. Pero, por Dios, vamos a chicanear aquí que todo el mundo conocía los estadios. A duras penas conocía uno Boca y Boca era un vetusto estadio. Ay, lo que le tocó a Fausto. La opinión de cada uno en su segmento hay que colocarlo, porque es muy difícil colocar a Lucho a competirlo con una persona como Willington Ortiz, donde nuestro fútbol estaba floreciendo apenas. Por ejemplo, en la lista, porque yo sí tuve el placer de